Ahora voy a contestar la pregunta, ¿por qué confiamos en Dios cuando no hace milagros? A veces que alguien se va a enfermar o va a tener una gran prueba. Y nosotros vamos a recordar que Dios nos manda, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y entonces vamos a ser movidos a la oración y al ayuno y al clamor, a solas, con nuestras familias y con nuestra iglesia, y vamos a hacer todo lo que podemos para que Dios nos conceda el milagro. Y de pronto algo pasa y Dios no hace el milagro. ¿Por qué seguir confiando en Dios cuando no ocurre y no hace los milagros que le pedimos? ¿Están listos? Escuchen, 9 respuestas bíblicas. ¿Por qué seguimos confiando en Dios cuando no hace los milagros que pedimos? Número 1, ¿por qué seguimos confiando en Dios? Porque estamos seguros de que Dios existe. Dios existe, aunque no entendemos algunos misterios de sus propósitos. Es verdad, no entendemos todo lo que Él hace y por qué hace las cosas. Pero eso no significa que Dios no existe. Porque la única otra opción es que Dios no exista. ¿Entienden? No, Dios existe. Si Dios no existe, entonces tendríamos que ser de los que creen que de la nada vino todo. De la nada vino todo. Discúlpenme, es que no me puedo evitar reír de semejante ridiculez. ¿Habráse dicho cosa más insensata que pensar que de la nada puede salir algo? No necesito ser científico para entender, de la nada no sale nada. Dios existe. La nada no crea sistemas extremadamente complejos para sustentar la vida. La inteligencia, el orden. No, Dios existe, pero no entendemos a veces sus propósitos. Lo cual nos recuerda que Él es mucho más grande, mucho más justo y bondadoso de lo que entendemos. Simplemente seguimos confiando en Él aunque no hace el milagro, porque sabemos que Él existe y que sigue siendo bueno y justo, aunque no entendamos a veces sus designios. Pablo decía en 2 de Timoteo, y quiero invitarlos a buscar, 2 de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1, versículo 12. Agárrense, hermanos, agárrense por lo que van a oír. Segunda de Timoteo 1, 12. Leo. Por lo cual también sufro estas cosas. Este es Pablo escribiendo. ¿Cómo está Pablo? Acá con la piña colada en la hamaca de Hawái, ¿no? Hermanitos, gloria a Dios. ¿Así lo ven ustedes? Fíjense que no, está en prisión. Está en la prisión más incómoda que hay en la ciudad de Roma. Está escribiendo unas semanas antes de ser ejecutado. Le van a cortar la cabeza literal. Pablo ya se las huele. Al final del capítulo 4, él dice, yo ya sé que el tiempo de mi partida está cerca. Estoy listo para ver al Señor, a recibir mi recompensa. Él ya sabe que está sentenciado a muerte. Es cuestión de días. Él lo sabe. Él no está escribiendo esto desde el paraíso. Lo está escribiendo desde el lugar más incómodo, más frío, más olvidado. Todo el mundo lo dejó. Y él dice, por esto sufro penalidades, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? ¿Porque yo creo? ¿Eso dice? ¿O porque yo sé a quién he creído? A ver, escuchen lo que dice. ¿Porque yo sé o porque yo creo? ¿Qué dice primero? Porque yo sé, no es lo mismo saber que creer. Yo sé a quién he creído. Él dice, sí, él ha creído. Él primero creyó, pero después de creer, algo pasó. Miren, esa es la secuencia lógica de lo que Pablo está diciendo. Yo creí en el Señor Jesús, pero después de creer en Él, he tenido experiencias. Empecé creyendo, pero ya no creo.
Ahora sé. Es algo diferente. Yo sé. Yo sé. Cuando tú crees, no tienes muchas evidencias. Tienes pocas evidencias. Así que ocupas más fe. ¿Entienden? Para creer tú necesitas fe. Porque hay pocas evidencias. Pero para saber no necesitas fe. Lo que necesitas son experiencias. ¿Entiendes? Evidencias. Cuando tienes evidencias y experiencias, ya no necesitas fe. Nada más necesitas memoria. ¿O no? Porque ya lo sabes, porque lo conoces. Y a estas alturas, al final de su vida, Pablo está diciendo, yo sé en quién he creído. Él dice, yo lo vi camino a Damasco, yo lo vi, yo fui ciego, algo se me cayó de los ojos cuando Ananías oró por mí. Yo vi un hombre muerto que se cayó por dormirse en mis sermones. Es en el libro de los Hechos, si no saben, léanlo. Si ustedes creen que mis sermones son largos, no han oído a Pablo. Porque dicen que ese día Pablo toda la noche les predicó y el Eutico estaba sentado en la ventana. Y se quedó bien jetas. Pero se cayó para el lado equivocado, hermanos. Para afuera, estaba en el segundo piso. ¡Sas! Se mató. Y Pablo oró por él y Dios lo resucitó, hermanos. Pablo lo vio. Yo no tengo el don de resurrecciones, así que no se me duerman. O sea, todo lo que Pablo vio y experimentó. Cuando estaba en el barco camino a la ciudad de Roma, estaban a punto de naufragar. Y él dice que había perdido la esperanza de salir con vida cuando dice que un ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor dijo que tú y todos los que van en este barco se van a salvar, coman porque tienen muchos días sin comer. Y ¡tin! Desaparece el ángel. Pablo vio todas esas cosas y las atestiguó. Al final de su vida, él ya no tenía que decir, yo creo, él solamente decía, yo sé. Yo sé. Miren cómo sigue diciendo en el 1:12. Dice, yo sé en quién he creído y estoy, ¿qué dice después? Convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermano, yo te pregunto, ¿tú estás convencido o todavía dudas? ¿Tienes mala memoria? Todas las cosas que Dios ha hecho para manifestar su presencia en nuestras vidas, su poder. Pablo ya estaba convencido, no tenía dudas. Yo tampoco tengo dudas. Yo sé que Dios existe. Ya ni necesito creer casi. Ya lo sé. Ya he sentido su presencia conmigo tantas veces. Me he sentido dado por olvidado, por muerto, por quebrado, y una vez más Dios siguió manifestando su presencia poderosa a favor mío, que a estas alturas necesito ser un necio, no necesito ni siquiera tanta fe, solo necesito un pedacito de memoria para recordar todas las veces que mi Dios ha demostrado que he estado allí. Por eso podemos decir como Pablo, entre más tiempo pasa, yo sé en quién he creído y estoy convencido. Por eso seguimos creyendo en primer lugar, porque sabemos que Él existe, lo sabemos, no lo creemos, lo sabemos, estamos convencidos que Él está ahí. Job dijo en Job 2:10, no lo busque, Job dijo, ¿recibiremos del Señor el bien y el mal no lo recibiremos? Es parte del proceso de conocer a Dios. Número 2, ¿por qué confiamos en Dios cuando no hace milagros? Porque aceptamos la realidad del pecado. Vivimos en un mundo y en un universo donde existe el pecado. El pecado es como un efecto radioactivo que tiene reacción en cadena y afecta en proporciones y en alcances inimaginables, de formas que uno no se entiende.
Pablo dijo también en Romanos 5:12, escuchen. Dijo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y la muerte por el pecado. Así que por causa del pecado entra la muerte. Entre la muerte y el pecado está todo lo demás, incluyendo enfermedad. ¿Entienden eso? El pecado entró al mundo y no he terminado, dice. La muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Dos cosas aquí. Todos pecaron. A ver, levanten aquí la mano todos. ¿Los otros son espíritus o qué? Ok. Todos. Pues también ustedes pecaron. Malas noticias. Todos pecaron. Entró el pecado por nuestro Padre y todos hemos pecado. Pero no solo todos hemos pecado, también la muerte pasó a todos los hombres. Todos morimos, hermanos. Cuando te das con un clavo, te sale sangre. Se te infecta, te enfermas. Cuando te caes, te quiebras un hueso, te dislocas, te dañas. Cuando tienes crisis o eres inestable mentalmente, tienes enfermedades mentales. Es más, los escenarios son ilimitados. Nos enfermamos, nos quebramos, nos morimos. El pecado es una realidad y no solamente es una realidad, es nuestra responsabilidad también. Nosotros somos copartícipes del pecado, también nosotros pecamos. ¿Y qué esperábamos? ¿Que no vamos a recibir los efectos del pecado? Sí los recibimos, de formas que ni entendemos. El pecado es como una radiación que está ya para allá y para acá y enfermando gente y ya no sabes ni quién tuvo la culpa. A la altura da lo mismo. El pecado, vivimos en el régimen del pecado y somos corresponsables comunitariamente porque somos la raza pecadora. Aunque no digan amén, es la verdad. Y es la consecuencia del pecado, sufrimiento. ¿Y que nos vamos a evadir de esa responsabilidad y culpar a Dios? No, aceptamos la realidad del pecado. A eso vino Cristo, a liberarnos de la maldición del pecado en la eternidad. No en el presente, seguimos muriendo. Nuestra esperanza es la resurrección, no es la inmortalidad en esta condición caída. Es pasar por la muerte para heredar un cuerpo glorificado, la resurrección. Somos sujetos al pecado, responsables por el pecado. Número 3, ¿por qué confiamos en Dios cuando no hace milagros? Por su presencia, hermanos. Porque aún en medio de las pruebas, cuando Dios no obra el milagro que le pedimos, Él sí hace patente su presencia. En el Salmo 23 dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren, hermanos, para los que somos creyentes, a diferencia de los otros, cuando estamos en las pruebas más duras, donde nadie puede ir con nosotros, solamente nuestro Señor, hay veces que nos deja sentir su presencia como nunca la sentimos. Incluso a veces casi rayando en lo físico, pero no es físico todavía. Yo recuerdo algunos de los momentos más difíciles de mi vida, más difíciles. Uno de los momentos que yo recuerdo, casi perdí el aliento, eran como las 2:30, yo creo, de la mañana. Estaba tan triste, tan consumido por una tristeza, por una gran prueba que yo viví, que yo estaba de pie en una mesa alta que había en nuestra casa y tenía la Biblia, estaba como a esas alturas, y yo estaba tratando de sostener mi fe en Dios, pero sentía que no tenía fuerzas y estaba leyendo la Biblia y las lágrimas se escurrían por mis mejillas porque yo no veía a Dios responderme y escucharme. Y yo empecé a sentir que se me acababa el aliento porque no podía más. Estaba allí parado llorando, tratando de orar y no podía bien. Y sentí, muy pocas veces he sentido algo así en mi vida. Yo sentí que alguien me abrazó por la espalda. Y todo lo que era mi sofocamiento y mi tristeza
se transformó en una paz que no les puedo explicar, que vino de adentro hacia afuera. Sentí el respiro, sentí el abrazo y no había nadie, pero yo lo sentí. Y mi angustia se transformó en paz. Hace un par de semanas estuve hablando en un retiro de hombres de otra iglesia y un hombre de ellos dijo, y cuando estuve allí en el borde de la muerte y de la desesperación, cuando yo pensé que iba a ser el último momento de mi vida, yo le dije, Dios, dice, y yo sentí una mano que se puso en mi espalda y me dio aliento y me dio fortaleza. Y yo sentí la fuerza y la paz y no había nadie. Dice, yo le dije, Dios, si tú existes de veras, ayúdame en mi desesperación. Y no me vino a curar ni me vino a sacar de la cárcel, pero vino a dejarme sentir su presencia. Esto está reservado para los creyentes. Y algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Su presencia. El Salmo 73, 23 que leímos, Él dijo, sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Número 4, ¿por qué confiamos en Dios cuando no hace milagros? Porque nosotros tenemos esperanza en el futuro y no en el presente. Este mismo Asaf dijo en el versículo 24 del Salmo 73, dijo, con tu consejo me guiarás y después, no ahora, después me recibirás en gloria. Nuestro final no es esta vida, hermanos. Aunque Dios desbaratara un tumor de un cerebro, nos evitara una cirugía, ¿qué creen que va a pasar después? Seguimos siendo humanos, nos vamos a volver a enfermar de algo. Si Cristo no viene antes, vamos a morir de todos modos. Este no es el fin de nuestra historia. No importa lo que pase aquí. Nuestra esperanza no es en esta vida. Es en la eternidad con Dios. Es en el poder de la resurrección de Cristo. Pablo dijo en Romanos 8:17, leo para ustedes. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y uno dice, amén, eso somos nosotros. Pero él agrega, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha de ser revelada. Hermanos, nosotros no esperamos en esta vida, esperamos la eternidad, la gloria. Allá no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber vergüenza, ni culpa, ni muerte. No va a haber allá. ¿Por qué seguimos confiando en Dios cuando no nos hace el milagro que esperamos? Porque al fin de cuentas lo que esperamos realmente es el poder de su resurrección, la gloria venidera, aunque tenemos que padecer ahora. Número 5, ¿por qué confío en Dios cuando no hace el milagro que le pido? Porque yo quiero seguir viviendo esta vida, aunque yo no reciba el milagro, con una actitud positiva, con una actitud optimista. Y si me doy por vencido con Dios, ¿qué me queda, hermano? ¿Sabes qué le queda al hombre que abandona su fe en Dios? Porque Dios no le hace el milagro. Esto es lo que le queda al hombre y a la mujer que abandona su fe en el tiempo de la prueba, cuando Dios no le contesta su milagro. Le queda una triste y miserable, amarga desesperanza. ¿Qué tiene el hombre y la mujer sin Dios? Miseria. ¿No hay Dios entonces? No, no hay Dios, porque si existiera no me hubiera dejado. Ok, entonces no hay Dios para ti, entonces ¿qué queda? Nada. ¿Saben lo que yo veo? Lloran, porque creen que lo único que les queda es esta vida, y como se les está acabando el día de la enfermedad o de la muerte, lloran y se desesperan y se aterran porque ellos no tienen nada que esperar. Y les pesa que ya no van a ver a sus seres queridos y es un drama, es un lamento, porque esa es la vida sin
esperanza. ¿Eso quieres? Comparen eso con las palabras de Pablo, otra vez en la prisión. Filipenses 1. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia, decía él. Oye, él no está hablando desde el spa. Él está hablando en la prisión. Y él está emocionado, dice, para mí el vivir es Cristo. El morir, todavía mejor. Oye, ¿cómo mejor? Sí. Ya cuando yo muero, ya voy a estar con Cristo, me libero de todo esto. Me libero del juanete, del achaque, de la riuma, del vecino, de la deuda. No creo que tenía deuda, pues tampoco tenía nada. Ya, se acabó todo. Para mí el vivir es Cristo y el morir todavía mejor porque ya voy a estar con Él. Es más, no sé qué pedir, decía Pablo en el siguiente versículo. No sé si quedarme en este cuerpo por causa de ustedes o mejor ya estar con el Señor. Aunque creo, dice, que por causa de ustedes me voy a quedar en el cuerpo todavía un tiempo. ¿Ves la diferencia de la actitud? Yo no quiero vivir como un miserable escéptico amargado que ha renunciado a su creencia en Dios solo porque Dios no hizo lo que yo quería. Pues ¿qué esperábamos? ¿Que Dios era el genio de la lámpara maravillosa? No, Él es el soberano. Y el hecho de que no conceda el milagro ahora, no sabemos si más adelante lo haga o no, pero si no lo hiciera, Sadrac, Mesac y Abednego escucharon el toque de los instrumentos cuando el rey Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua y dijo, todos cuando oigan el sonido de los instrumentos, delante de mi imagen se postran y me adoran, y el que no, lo vamos a mandar al horno de fuego. Pero esos tres creyentes, Sadrac, Mesac y Abednego, no se postraron. Y cuando el rey vio que ellos todos se postraban, menos ellos, en Daniel 3 está esta historia, entonces el rey los confrontó y les dijo, ¿por qué no se postran ante mi imagen? Él dijo, porque el Dios a quien servimos no nos permite postrarnos. ¿Qué? Dijo él. Y entonces ellos le dijeron, mira su majestad, no nos vamos a postrar a su imagen. El Dios a quien servimos nos librará de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, de todos modos no vamos a postrarnos ante tu imagen. Dice que cuando dijo eso el rey Nabucodonosor se puso, si hubiera sido palabras mexicanas, se puso como camote, se puso bien enojado. Y dijo, calienten el horno 7 veces más. Y dice la historia que calentaron el horno tanto y dijo, arrójenlos al horno. Dice que cuando el verdugo, los guardias que llevaban a los 3 judíos a aventarnos al horno, cuando abrieron la puerta del horno, el fuego calcinó inmediatamente a los guardias, pero los 3 para adentro. Y había el horno estaba hecho de tal manera que el rey podía ver lo que estaba adentro del horno, y dice que los veía caminando a ellos y había un cuarto ser, como los ángeles, dice, que andaba con ellos. Que no pasaron por el fuego, sí pasaron por el fuego, pero no quedaron solos. El ángel del Señor estuvo con ellos. Dice la historia que cuando salieron del fuego ni siquiera olían sus ropas a humo. Pero pasaron por el fuego. Entonces, la actitud cuenta mucho. Yo no quiero vivir mi vida miserablemente. Yo quiero vivir sabiendo que, aunque Dios dice que no a veces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué confiamos en Dios cuando no hace milagros? Porque entiendo que mi fe necesita ser perfeccionada y las pruebas son el recurso que Dios usa para purificar mi fe. Santiago 1:2 dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia, pero tengan la paciencia su obra completa para que sean perfectos y maduros sin que les falte nada. Necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo y las pruebas son parte del proceso. Cristo es más importante que yo y Dios quiere que yo sea más como Cristo. Si por causa de Cristo, muchas veces Dios no hace el milagro que le pedimos. Al contrario, nos da las pruebas
3 veces te he pedido que quites de mí este aguijón, dijo Pablo en 2 de Corintios 12, 7 en delante. Y él dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, en palabras sencillas, no te la quito. Pero yo, el milagro, mira, no, a ti no te lo concedo. Pero resucité allá, y el de la víbora, y tal vez tenía un récord de todos los milagros que Dios hizo a través de Pablo, y dijo, sí, pero a ti, al tuyo no. Porque él tenía que ser perfeccionado, como todos nosotros. ¿Por qué confiamos en Dios cuando no hace milagros? Número 7, por otros cristianos también. Porque no todos los milagros se nos van a conceder. Pero los cristianos nos estamos viendo unos a otros. Hebreos 12 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y él se refería a los creyentes del Antiguo Testamento, pero también hay creyentes presentes que nos ven. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz y soportó la vergüenza y el vituperio de los pecadores. Hay otros cristianos que nos están viendo. Están viendo cómo vamos a responder cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Si eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. ¿Cómo vas a tener hambre? No. ¿Y qué dijo él? No solo de pan vive el hombre. Si eres hijo de Dios, dijo, apártate de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. 3 veces lo tentó. No siempre se va a hacer lo que queremos. Y eso no quita que somos hijos de Dios. Claro, no como Cristo, Él es el Hijo de Dios. Así que también por los cristianos y por los no cristianos. ¿Saben que Dios merece la gloria? Y esta semana que pasó recordamos, porque no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Alguien tiene que recordarle a este mundo que a Dios no se le ponen condiciones, como Jesús se lo recordó a Satanás. El rey de los incrédulos es el Satanás, pero todos los demás incrédulos, como el diablo, dicen, si eres hijo de Dios, a ver. Pero nosotros no estamos para recordarles que nosotros adoramos a Dios por quien Él es, no por lo que nos da, nada más. Y por último, ¿por qué sigo confiando en Dios cuando no hace los milagros que yo espero, que yo le pido? Porque todavía yo sé que espero mi recompensa, tal vez no en esta vida. Y en 1 de Pedro 1:7, y ese va a ser el último pasaje que voy a leer hoy. 1 de Pedro 1:7. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Este versículo lo que está diciendo es que nuestra fe, la prueba de nuestra fe, después de ser probada y aprobada nuestra fe, dice, sea hallada que resulta en alabanza, honra y gloria en la revelación de Jesucristo. Lo que este versículo no está diciendo es que si nos sostenemos en la prueba, en la fe, en medio de las pruebas, eso le va a dar más alabanza, honra y gloria a Jesucristo el día que estemos con Él. Eso sí va a pasar, pero este versículo no está diciendo esto. Lo que este versículo está diciendo es que si nuestra fe se mantiene firme en Dios, en medio de las pruebas, en el presente, cuando venga Jesucristo, es Él el que nos va a dar a nosotros
alabanza, honra y gloria. Dicho en palabras sencillas. Yo sigo confiando en Dios cuando no hace milagros por mí, los milagros que yo esperaba, aunque mi fe sea puesta a prueba, porque yo sé que por cada lágrima y por cada acción que yo haga para honrar a Dios aún en medio de mi prueba, un día seré recompensado, un día seré honrado por mi Dios, un día recibiré el reconocimiento de mi Dios y la gloria que Dios tiene para mí. Que un día Dios va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, bien hecho, te sostuviste, te puse a prueba y fuiste aprobado. Yo miré tus lágrimas, yo miré tus sacrificios, yo miré tu perseverancia. Nadie lo vio, pues ahora todos sépanlo. Y Jesucristo va a honrar a los obedientes, va a haber recompensa. Jesucristo dijo, ciertamente vengo en breve y mi galardón, mi recompensa conmigo, para dar a cada uno conforme a sus obras. Así que, ¿por qué confiamos en Dios cuando no hace los milagros que le pedimos? Porque estamos convencidos que Él existe y sigue siendo bueno. Porque somos responsables de nuestros pecados y los efectos del pecado. Porque podemos experimentar su presencia todavía en medio de la prueba. Porque tenemos una esperanza en el futuro, no en el presente. Porque queremos todavía vivir con una actitud de gozo aún en medio de las pruebas. Porque queremos ser semejantes a Cristo cada vez más a través del perfeccionamiento de las pruebas. Porque queremos ser de estímulo para otros hermanos que nos miran como testigos cómo respondemos en medio de las pruebas. Porque queremos declararle a este mundo que Dios es digno de nuestra adoración por quien Él es y no por lo que hace por nosotros. Y porque esperamos que algún día no solamente estaremos en gloria, sino que estaremos grandemente recompensados por cómo nosotros respondimos cuando Dios dijo no, no por ahora. Así, por eso, por todo eso y por quizás muchas razones más, hermanos, yo sigo confiando en Dios cuando Él diga que no. Y espero que usted también haga lo mismo. Así de fiel es nuestro Dios y digno. Y eso no significa que no haga Dios milagros. Claro que hace milagros y claro que creemos que lo hace. Pero también creemos en Él cuando no hace el milagro que esperamos.